amigos, un tremendo hiper mega saludazo de Cusatón. Bienvenidos a un nuevo video. Que el amor de Dios invada sus corazones. Hoy 29 de septiembre. Como sabemos, la Biblia es demasiado clara en mostrar que las personas que mueren quedan en un estado de inconsciencia y que ya no piensan, ya no actúan, ya no sienten, ya no escuchan, ya no pueden ver. Recordemos lo que dice Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que hacen debajo del sol. Recordemos el Salmo 115, versículo 17 también: no alabarán los muertos a Yahvé, ni todos los que descienden al silencio. Es clarísimo, amigos. Además de esto, recuerden que les hice un video que tuve que borrar, donde todo aquel que resucitó en la Biblia no contó absolutamente ninguna historia de ultratumba cuando fue traído de vuelta a la vida. Es decir, no contó que estuvo por ahí deambulando, que vio un túnel, o que fue al cielo y se reunió con Dios y los ángeles. Nada de eso contaron. No contaron nada porque estaban dormidos y no oyeron ni escucharon ni vieron nada. Entonces entendemos que el estado de los muertos es un estado de inconsciencia. Recordemos de nuevo en Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Porque, amigos, este video lo empiezo de esta manera porque infortunadamente la masonería cristiana ha insertado en el cristianismo la idea de que los muertos andan por ahí viviendo. Entonces nunca murieron. Es la idea de que el alma es inmortal. Por tanto, nuestra alma es inmortal, es eterna, lo cual es una gran mentira. Entendemos leyendo los versículos de la Biblia que ya les leí que el alma no es inmortal. Nuestro espíritu obviamente no nos pertenece, le pertenece al que lo dio. Nuestro aliento de vida le pertenece a Dios. Por tanto, al morir, pues hay que devolvérselo. Sabemos, amigos, además de todo, que si se pudiera dar la posibilidad de que una persona muera y su alma sea inmortal o fuera inmortal, o sea que inmediatamente la persona murió, entonces su alma se va al cielo o al infierno, como dicen las religiones cristiano-masónicas, entonces tenemos que hacernos la pregunta: ¿para qué resucitó Jesús? ¿Para qué murió y resucitó Jesús? Es decir, ¿se pudo Jesús ahorrar reverendo problema? No, tuvo que sufrir un tiempo ahí en el madero y después resucitar. No había necesidad, porque al final de cuentas, cuando morimos igual vamos al cielo o al infierno. El hecho es, amigos, que las religiones cristiano-masónicas piensan que cuando morimos salimos del cuerpo y andamos por ahí. Algunos creen que van a una dimensión desconocida y otros que van efectivamente a algún sitio en el espacio sideral. En fin, hay toda clase de teorías impulsadas por la cristiandad masónica. Sin embargo, la Biblia nos declara que el cuerpo con el que resucitaremos será un cuerpo glorioso, y no es este cuerpo que tenemos, aunque sí uno muy parecido, pero al parecer es muy distinto. Entonces, si nuestra alma es inmortal y el cuerpo actual será desechado, para nosotros ahora recibir un nuevo cuerpo glorioso, entonces, ¿para qué resucitó Cristo? No tiene ningún sentido. La resurrección sería totalmente inútil si nuestra alma es inmortal. Vamos al cielo y luego tenemos que bajar nuevamente a recibir un cuerpo glorioso. Bueno, entendemos perfectamente que aquellos que van al cielo apenas mueren, en realidad se están volando la cerca de la resurrección de los muertos. Es decir, no estás siguiendo el camino. Verás
Jesús puso una condición para ser resucitado, y esto es que te arrepientas de tus pecados. Solo así puedes ser resucitado y volver a la vida. Sin embargo, la cristiandad masónica dice que tú igual no mueres, que sigues vivo. Por tanto, entonces, ¿de qué sirve arrepentirse? Igual sigues vivo, no has muerto. Entendemos, amigos, que el camino propuesto por Jesús es el camino de la vida, porque Él es la vida y Jesús es la resurrección. Y por tanto, el que se vuela ese camino, pues no será resucitado. Miren, si alguien después de muerto sigue vivo en el cielo o en donde sea, esa persona al final de cuentas no está muerta, está viva. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Porque esa persona sigue pensando, sintiendo, escuchando, mirando. Por lo cual, amigos, es obvio que una persona que muere en cuerpo pero que sigue viva en espíritu no está realmente muerta. Entonces, ¿de qué sirve que Jesús diga que la va a resucitar si al fin no ha muerto? Bueno, doctrinas de la masonería cristiana, de la cual algunos no alcanzan a entender hasta dónde la masonería infiltró el cristianismo, pero vamos en poco a poco a revelar estas cosas. Millones de cristianos creen entonces, gracias a la masonería, que al morir su alma sigue inmortal. Son doctrinas esotéricas y que resulta que al final no hemos muerto. Lo que murió fue nuestro cuerpo. Nuestro espíritu sigue vivo. Si es así, entonces no has muerto. El dicho popular recoge la idea mejor que nadie. Muchos cuando ven al muerto dicen, pasó a mejor vida. Eso no es posible, porque nadie puede pasar a mejor vida sino a través del camino, o sea, a través de Jesús, es decir, que debe ser resucitado. Por lo que para poder pasar a mejor vida, solo es posible arrepintiéndote de tus pecados y luego Jesús te resucita. Bueno, amigos, en realidad no tiene lógica alguna que los muertos estén felices en el cielo o siquiera que estén en el infierno y que después algunos sean de nuevo resucitados y de nuevo puestos en unos cuerpos, algunos para ser arrojados a un lago de fuego y otros para que suban de nuevo al cielo en un cuerpo glorioso. No tiene lógica. Resulta, amigos, que el único versículo que tienen estas iglesias cristianas que defienden la inmortalidad del alma y el hecho de que supuestamente el alma nunca muere, sino que va al cielo o al infierno, el único versículo está en Apocalipsis, capítulo 6, versículo 9. Y cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios, por el testimonio que ellos tenían, y clamaban en alta voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y les fueron dadas sendas ropas blancas, y fueles dicho que reposasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Ahí está Ecusatón, más claro no puede ser. Las almas de los mártires le hablan a Dios, pidiéndole que juzguen su sangre. Es por esto que es clarísimo que las almas sí están en el cielo y que Dios les está hablando a ellas y que están muertos, porque Dios les pide que reposasen todavía un poco de tiempo hasta que se complete el número de hermanos que morirían igual que ellos. No sé qué más quieres, Ecusatón, está clarísimo, sí, clarísimo. Entendamos primero, amigos, que el Apocalipsis está escrito en un lenguaje simbólico. Recordemos que el apóstol Juan está viendo el futuro, pero no está hablando como si hablara en futuro, sino como en pasado. Sin embargo, los versículos están escritos como si eso ya hubiera ocurrido o como aún si estuviera ocurriendo. Debemos entonces leer estos versículos muy pero muy detenidamente. Primero miremos cómo empieza el texto.
vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios. Así que las almas, supuestamente de los que han sido muertos, están debajo del altar de oro, el cual recordemos que está delante del trono de Dios. Entendamos algo, amigos, si las almas están debajo del altar de oro, y el altar de oro está delante del trono de Dios, entonces las almas también están debajo del trono de Dios. Miremos en Apocalipsis capítulo 8, versículo 3. Y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿Ok? Pongan atención. El altar de oro está delante del trono de Dios. Si las almas están debajo del altar de oro, están también debajo del trono de Dios. Ahora nos preguntamos, ¿qué está debajo del trono de Dios? Miremos en Mateo capítulo 5, versículo 34. Mas yo os digo, no juréis en ninguna manera por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Plop. Podemos entender entonces claramente que estas personas no están en el cielo, sino que están en la tierra. Y si están en la tierra, quiere decir que están vivas. Ok, alguien puede decir que igual están en la tierra, pero muertas. Vamos a ir con cuidado. Primero ya demostramos que no están en el cielo con Dios, sino que están en la tierra. Y entonces ya eso nos dice una información muy importante. Miremos entonces en Apocalipsis 4, versículo 6. Y delante del trono había como un mar de color de vidrio, semejantes al cristal. Y en medio del trono y alrededor del trono, 4 animales llenos de ojos, delante y detrás. Luego dice en Apocalipsis 15, versículo 2, y vi así como un mar de vidrio mezclado con fuego, y vi los que habían alcanzado la victoria de la bestia y de su imagen y de su marca y de su número, estar sobre el mar semejante al vidrio, teniendo las arpas de Dios. Así que ahora los que alcanzaron la victoria de la bestia, de su imagen, de la marca y del número de la bestia, están sobre el mar de vidrio que está delante del trono, que está delante del altar de oro. Entendamos algo, estas personas están en el cielo, están delante del trono, en un mar de vidrio. Y si están delante del trono es porque también están delante del altar de oro. Y los que habíamos leído al principio estaban debajo del altar de oro. Entendamos algo, es muy distinto estar delante del altar que estar debajo del altar, ¿ok? Leamos de nuevo en Apocalipsis 6, versículo 9. Y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Podríamos pensar, amigos, que son dos grupos de personas distintos. Unos están en el cielo, sobre el mar de vidrio, delante del altar, y otros están en la tierra, debajo del altar. Son dos grupos de personas, Ecusatón. No, señor, no son dos grupos de personas. Sabemos que son el mismo grupo, que han obtenido la victoria sobre la bestia, sobre su imagen, sobre su marca, sobre su nombre, sobre el 666. Entendemos que han muerto por el testimonio de Dios, por la palabra de Dios. Si han muerto es porque han sido perseguidos por la bestia y a pesar de que murieron, finalmente tuvieron la victoria. Sin embargo, amigos, entonces entendemos que son el mismo grupo, pero en dos periodos de tiempo distintos. Al principio están allá abajo en la tierra, están vivos, no están muertos, y vamos a ver que están vivos, a pesar de que el profeta Juan habla como si estuvieran muertos, porque se les dice que han muerto por la palabra de Dios, y se les dice que reposen un poco más.
vamos a ver claramente que cuando se dice que Dios les entrega unas vestiduras blancas, eso significa que están perfectamente vivos y que están luchando para adquirir la victoria sobre la bestia. Leamos lo que dice Apocalipsis 3, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Por tanto, vemos que son el mismo grupo, pero en diferentes momentos de tiempo. Primero están vivos en la tierra, porque les están dando unas vestiduras blancas. Y vemos que están en la tierra porque están debajo del altar. Luego los vemos ya resucitados en el cielo. Los vemos vivos en el cielo, resucitados. No porque su alma sea inmortal, sino porque los han resucitado. Leamos en Apocalipsis 20, versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no recibieron la marca ni en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros no volvieron a vivir hasta que se cumplieran los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Nos está diciendo claramente que ya han sido resucitados, que fueron degollados por la palabra de Dios, pero que ahora no es que estén como sus almas inmortales, sino que Jesús los resucitó. Tuvieron parte en la primera resurrección, fueron resucitados, y si fueron resucitados es porque ya el mundo se acabó, ¿ok? Es demasiado claro que al morir no podemos subir al cielo así como así, por lo que recordemos, amigos, lo que dice Apocalipsis capítulo 6 versículo 9, y vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían, y clamaban en alta voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Vemos entonces que el Señor no ha juzgado aún a los que moran en la tierra. Por esto sabemos que en ese momento no se ha acabado el mundo. Quiere decir que la lucha por no recibir la marca de la bestia está dándose, y que el mundo no se ha acabado. Así que no son dos grupos de personas distintos, sino que son dos periodos de tiempo distintos. Cuando están en la tierra y luego cuando ya están resucitados en el cielo, frente al altar de oro, sobre el mar de vidrio. Entendamos que en el primer momento, cuando están debajo del altar, están sufriendo persecución y son muertos por la palabra de Dios. Y en el segundo momento, cuando están delante del altar, ya todo se acabó. Dios juzgó la tierra y Dios los resucitó. Ahora están enfrente del altar de Dios. Sin embargo, algunos se confunden porque el versículo de Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 dice: vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían, y están hablando y dicen: ¿hasta cuándo, Dios, no juzgarás nuestra muerte? Entonces los muertos están hablando, Ecusatón. Se preguntan: ¿por qué si están vivos en la tierra? El apóstol Juan está diciendo que vio almas, y estas almas están hablando, Ecusatón. Miremos lo que dice Hechos, capítulo 2, versículo 41. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3000 almas. Entonces, amigos, fueron bautizadas 3000 almas, y es obvio que no estaban muertas, porque si no, ¿cómo las iban a bautizar? Pero sigamos entonces, porque estos cristianos masones se gastan su maña para insertar ideas erróneas en las personas que, sin sospechar, piensan que están enfrente de un
pastor o sacerdotisa cuando en realidad están enfrente de un masón? Leamos lo que dice el versículo 10 de Apocalipsis 6. Y clamaban en alta voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Ecusatón, si ya están muertos, ¿cómo es posible que estén hablando? Porque se refiere a las almas y están hablando. El verso dice que están ya muertos y que finalmente están hablándole a Dios. ¿Hasta cuándo no juzgas y vengas nuestra sangre? De nuevo, amigos, el Apocalipsis habla simbólicamente. Recordemos que cuando Caín mata a Abel, Dios le dice a Caín en Génesis capítulo 4, versículo 10. Y él le dijo: ¿Qué has hecho, Caín? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Por tanto, amigos, sabemos perfectamente que la sangre no puede hablar. Si el alma de Abel hubiera estado en el cielo al lado de Dios, la voz de su sangre, es decir, su alma, no puede clamar desde la tierra, porque Abel habría tenido que estar en el cielo. ¿Cómo puede Dios entonces decir que la sangre de Abel está clamando desde la tierra? Oh, Ecusatón no ha subido al cielo. El alma de Abel sigue en la tierra. No, amigos, eso no puede ser así. No te dejes engañar, ¿ok? El Apocalipsis es simbólico y Dios está hablando simbólicamente. Lo que está diciendo Dios es que la sangre pide justicia. Es decir, que a pesar de que Caín mató a Abel sin que nadie pudiera verlo, Dios sí lo estaba viendo. Y aún los mártires de los que se refiere Apocalipsis 6, versículo 9, tal vez muchos fueron muertos sin que nadie pudiera ver o hacer nada, pero Dios sí está viendo. ¿Hasta cuándo, oh Dios, no juzgas y vengas nuestra sangre? Nos está diciendo que Dios va a juzgar a esta gente. Y los mártires van a ser vengados muy pronto, pero sigamos. Pero leamos el versículo 11. Les fueron dadas sendas ropas blancas y fueles dicho que reposasen todavía un poco de tiempo hasta que se completaren sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Ahora, la gran pregunta que nos hacemos ¿es acaso posible recibir una vestidura blanca ya después de muerto? Ok, quiero que pienses bien en esto, porque aunque el apóstol Juan nos habla de personas que aparentemente ya están muertas, hay cosas que está diciendo que nos dejan ver claramente que no están muertas, que están vivas. Él está viendo el futuro y lo está declarando de una manera como si ya hubiera sucedido. Ahí es donde entra la confusión porque está hablando simbólicamente. Pero entendemos que nadie puede recibir vestiduras blancas después de muerto, lo cual sería muy absurdo. ¿Entiende algo? ¿Acaso puedes ser tú malo aquí en la tierra y después de morir Dios te recibe en el cielo? Hijo mío, toma tu vestidura blanca. Es absurdo, amigo. No es posible. Para que Dios te dé una vestidura blanca te la tienes que ganar aquí en la tierra. No puede ser que tus obras sean malas aquí en la tierra y Dios te dé una vestidura blanca después de muerto. Es absurdo. Tampoco puede ser que tú, siendo bueno, Dios te dé una vestidura blanca después de haber muerto, porque la vestidura blanca te la tienes que ganar en la tierra y te la tienes que ganar en vida. Así que es una contradicción pensar que después de muerto alguien puede recibir una vestidura blanca. Es absurdo y la Biblia nos prueba que solo en vida se reciben las vestiduras blancas. En Apocalipsis capítulo 3 versículo 4 dice: pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Así que, amigos, tú debes cuidar tus vestiduras blancas aquí en la tierra y debes morir vestido de blanco. No puede ser que tú mueras y que finalmente Dios te dé unas vestiduras. Es decir, Dios no es un modisto, Dios no es algún diseñador de modas. Las vestiduras blancas son tus obras justas y buenas.
Así que no es que tú te mueres y Dios te da como un trofeo. No, se está refiriendo a que tú eres una persona buena y que sigues la palabra de Dios, que obedeces los 10 mandamientos. No estamos hablando de un desfile de modas, amigos. Entonces, la vestidura blanca es una forma de actuar acorde a la palabra de Dios. De esta manera, entonces, solamente puedes hacerlo aquí en la tierra, porque si mueres y no estás acorde a la palabra de Dios, entonces Dios, ¿cómo te va a recibir en el cielo? Vamos a ponerle lógica a las cosas. Leamos lo que dice Eclesiastes capítulo 9 versículo 8. En todo tiempo sean blancas tus ropas y que no falte ungüento sobre tu cabeza. Por supuesto, amigos, en todo tiempo obedece los 10 mandamientos. En todo tiempo adora a Dios en espíritu y en verdad. No adores a la bestia. No andes por ahí recibiendo el número de la bestia. Es decir, las vestiduras blancas es una forma de vida. Y Dios no es el jefe de diseño de Giorgio Armani en el cielo. Y Él no te va a entregar una vestidura blanca después de muerto. Dios se refiere a que tienes que comportarte acorde a su palabra. Esas son las vestiduras blancas. Por tanto, tienes que estar vivo para poder recibir las vestiduras blancas, es decir, que tus acciones sean buenas. En Apocalipsis 3, versículo 18. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas, y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Ahora, si aún no me crees, mira Apocalipsis capítulo 7, versículo 13. Y uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entendemos entonces, amigos, claramente que no son dos grupos de personas, son el mismo grupo. Primero estaban en la tierra, debajo del altar, en la tribulación. Pero sus actos, su forma de vida, fue buena de acuerdo a Dios. Obedecieron los 10 mandamientos y aun cuando fueron probados, se mantuvieron firmes. No adoraron a la bestia, ni recibieron su número, ni la marca, ni en su frente, ni en su mano, ni recibieron el nombre. Así que estas personas son resucitadas y luego están allá en el cielo, delante del trono de Dios. Ahí es cuando los ancianos ven y dicen, estos que tienen vestiduras blancas son aquellos que han pasado por la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Quiere decir que tienen el testimonio de Jesús y que han sido probados en la tierra y que la tierra los rechaza por tener el testimonio de Jesús. Fueron perseguidos nada más por seguir los mandamientos de Dios. Recordemos que los ancianos estaban alrededor del trono de Dios y ahora tienen a los que han pasado por la gran tribulación delante del trono de Dios. Y por haber pasado por la gran tribulación y ser testigos de la palabra de Dios, emblanquecieron sus vestiduras con la fe de Jesús. Algunas personas van a tener que pasar por la gran tribulación, pero es necesario si quieren terminar de emblanquecer sus vestiduras. De esto vamos a hablar en otro video. El hecho es, amigos, que la única manera de que tú recibas las vestiduras blancas es aquí en la tierra. Tú no vas a recibir vestiduras blancas en el cielo. Y no hablamos de un concurso de modas, ¿ok? Las vestiduras blancas es que has sido probado acorde a la palabra de Dios, que te mantuviste firme y que a pesar de la tribulación no pecaste ni rechazaste a Cristo, ¿ok? Eso probó que eras digno de tener las vestiduras blancas y eso sucede en vida, no después de muerto. Porque en el cielo no puede haber tribulación. Tú no puedes llegar al cielo y pedirle a Dios, oh Dios, ahora pásame por la gran tribulación.
Dios te va a decir, pero si eso fue allá en la tierra, amigo. Aquí todo es paz y amor. Allá en la tierra es cuando debiste haber sido probado. Por supuesto que así no sucederán las cosas. Aquellos que prefieran vivir en deleites aquí en la tierra y rechazar a Cristo, esos van a ser arrojados al lago de fuego. Finalmente quedará notorio que adorarán a la bestia, recibirán su marca, sea en su frente o en su mano, el número de la bestia o su nombre. No es solamente una cosa, así que no la van a tener fácil para saber cómo salvarse. Se requiere que sean en verdad verdaderos cristianos, obedeciendo los 10 mandamientos, toda la ley de Dios, y que sean probados por el nombre de Jesús. Ahí es cuando han emblanquecido sus vestiduras. Sabemos entonces que estas personas no están muertas, a pesar de que el apóstol Juan se refiere a ellas como si están muertas y le están hablando a Dios. Hemos visto claramente que jamás podrían estar muertas, porque solo se pueden recibir las vestiduras blancas aquí en la tierra. La santidad se adquiere aquí, en esta tierra, y no en el cielo. Hemos probado, amigos, de esta forma que la iglesia primero sí debe pasar por la tribulación, y que haciendo eso emblanquecerá sus vestiduras o recibirá sus vestiduras blancas. Algunos ya las tenían, pero Dios les dice: mucho cuidado, no vaya a ser que manches tus vestiduras blancas. Y otros no las tenían y se pusieron inteligentes en el tema, se pusieron a investigar y dijeron: un momento, yo me voy para el cielo, dame esas vestiduras blancas, de ahora en adelante me arrepiento de todo y no quiero saber nada del pecado. En ese momento a esos se les dan las vestiduras blancas. Otros las tenían, pero de repente no estaban como muy fuertes en la fe, flaquearon un poquito. Así que tenemos que entender por qué a veces en la Biblia se dicen unas cosas, lo cual no quiere decir, amigos, que entonces sea ya en el cielo cuando Dios nos va a santificar. Eso todo es cristiandad masónica. La masonería cristiana, de la cual algunos no alcanzan a entender hasta dónde llega la infiltración de la masonería en las iglesias cristianas. Pero hemos probado que no se puede recibir la santidad ya después de muerto, lo cual no tiene lógica que una persona muy mala aquí en la tierra llegue al cielo y Dios le diga: oh, hijo mío, toma las vestiduras. Jesús murió para que tú pudieras hacer y deshacer allá en la tierra. No importa. Ven acá a las bodas del Cordero, toma las vestiduras blancas. No, entendamos por qué el versículo habla de la manera en que dice: ¿hasta cuándo, Dios, no juzgas nuestra muerte? Quiere decir que Dios es un Dios justo y va a juzgar. Si Dios va a juzgar, no hay manera de que una persona mala llegue al cielo y le den vestiduras blancas. ¿Entienden? Lo cual de nuevo comprueba perfectamente que las vestiduras blancas se adquieren en la tierra en vida y no después de muerto. Porque si eso fuera así, entonces Dios no sería un Dios de justicia. Tampoco es posible, amigos, morir con las vestiduras blancas y luego Dios te dé las vestiduras blancas después de muerto, porque Dios no es un modisto de Giorgio Armani, ¿ok? Dios se refiere simbólicamente a la vestidura blanca, a que eres una persona con obras buenas, que actúas de una manera buena, que sigues los mandamientos de Dios, que amas al prójimo, que amas a Dios y que no tienes nada por encima de Dios. De esta manera, Dios simbólicamente habla de las vestiduras blancas. Entonces, esas vestiduras blancas solo se pueden recibir en vida, porque de otra manera Dios tendría que ser algún modisto o algún concurso de moda en el cielo, lo cual sería totalmente absurdo. Por eso vemos que el libro de Apocalipsis nos habla simbólicamente. Y hay que leerlo todo muy claramente para entender que se habla simbólicamente, amigos. Espero que el único versículo que tenían los espiritistas, los mediums,
todos los que practican la hechicería y los que pretenden comunicarse con los muertos, haya quedado derribado como un versículo mal interpretado. Y de esta forma ha quedado claro que en Apocalipsis 6, versículo 9 en adelante, se refiere a personas que están vivas y que están siendo perseguidas, y que Dios les pide que aguanten un poco más y les entrega las vestiduras blancas precisamente porque han pasado por el tiempo de tribulación. Hasta pronto, amigos.